Yo hace tiempo he estado postulando una tesis que Lima es una ciudad sin novela. Y verdad, en otros países, en otras capitales, la ciudad misma es el personaje principal. La Habana, por ejemplo, de Gabriel Infante, Ciudad, Carlos Fuentes en México, Nueva York, y cuántos escritores han escrito sobre esa ciudad. Pero donde no es la locación, no es una suerte de escenografía, sino participa la ciudad con todas sus contradicciones, con toda su tradición y modernidad, y forma parte de la trama de esa escritura. En Lima, con raras excepciones, en el caso de la novela, sí forma parte del decorado, de la escenografía, pero no participa como uno hubiera querido que fuese. No he encontrado novelas que donde Lima sea aquel. Yo encuentro el primer rasgo a partir de un trabajo que ha hecho Peter Elmore, que se llama Las murallas invisibles, que es un estudio sobre la novela, digamos, moderna, dentro de la Lima moderna que va desde el Perú, del fin de la República Aristocrática, es decir, del fin del presidente Leguía, hasta los años 60, 70, que es el fin de la oligarquía. O sea, en ese tramo hay 7 novelas que señala Peter Elmore que son importantes para entender la ciudad. Estas novelas son La casa de cartón, de Martín Adán, está Duque, de José Gil Canseco, y luego pasa a Yagua Fiesta de Arguedas, El mundo es ancho y ajeno, de Silva Alegría, Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa, y Un mundo para niños, de Alfredo Bryce. Digamos que en esta muestra, Lima está retratada en esta transformación, en esta suerte de evolución, no sé si para bien o para mal, pero me imagino que la modernidad tiene algo que uno no puede estar ajeno a ello. Entonces, con este trabajo se crea una suerte de catastro, de panorama, de esquema, de cómo la escritura ha ido evolucionando. Me estoy refiriendo a la novela. En el caso de los fines dominicales, me estaba olvidando la novela de Julio Ramón Rivera. Así como esa, hay otras novelas que yo he descubierto, investigando y estudiando, que también se ubican en la Lima de estos años, de 30, 40, 50, 60, que muy pocos los conocen porque además han sido de escritores que aparecieron, publicaron un par de libros y desaparecieron. Les voy a leer, por ejemplo, una relación que yo he hecho de todos estos señores que aparecen entre 1820 a 1870. Hildebrando Castro Pozo, que tiene un libro que se llama, una novela que se llama Renuevo de Peruanidad, que es una novela de corte social que se desarrolla en Lima. Hildebrando Castro Pozo, que falleció en 1945. Luego tengo a Darío Eguren Larrea, que escribió en 1921 Crónica de Pitucha, periodismo festivo o cuentos satíricos y humorísticos de Lima. Luego está un amigo de mi padre que se llamó don César Falcón, que perteneció al grupo Colonia, que es autor del libro Los buenos hijos de Dios y de la novela El buen vecino, Sanabria U. Y luego edita El plantel de los impávidos, todos con locaciones limeñas. Después está Jesús Víctor Fajardo, que escribe Desenfrenos, de Miguel Villegas, una biografía de Micaela Villegas. Estoy leyendo a grandes rasgos a estos escritores que pues, no los teníamos dentro de esta suerte de identidad que forma la escritura en Lima. Wilder Thornton, en 1943, publica The Bridge of St. Louis Rey, novela ambientada en Lima a comienzos del siglo XX. Juan Servani es autor de Hombres y Rejas, novela autobiográfica donde narra su permanencia en el penal limeño del Sexto y en la condición de preso político.
O sea, escribió una novela desde la cárcel para contar cómo soñaba Lima. Hay otro escritor que se llama Reinaldo Bolaño Serónimo de Serafín del Mar. Serafín del Mar, digamos, que está entre la antología de los vanguardistas, que nació en 1901, es autor de La Tierra es el hombre, novela escrita en 1942 sobre problemas de migración interna en la ciudad de Lima. Fíjense, este es el primer vestigio que yo tengo de esta tesis que estoy desarrollando, que Lima fue fundada 4 veces, no una, como dice por ahí. Fue fundada en 1200 por la cultura Lima, los Ichma, que fue la primera cultura que hay acá en este terreno, en este valle de Lima. Posteriormente, con la creación de Pachacamac, se funda la ciudad quechua, la ciudad de los incas. O sea, hay una fundación inca de Lima. A partir de ahí se comienzan a crear una serie de vestigios que hasta ahora funcionan. El caso más relevante es el de los canales y ríos que tiene Lima, aparte de este que nosotros conocemos, que es Lima. Lima está trazada en una geografía impuesta por sus canales, por sus pequeños ríos. Hay 7 ríos aparte de este, del río Lima, que probablemente salen de ahí, casi todos. Pero también nosotros tenemos que entender que Lima es un valle que está entre 3 ríos, el río Chillón, este río Lima y el río Lurín. En este triángulo se ha creado nuestra ciudad y, como le digo, estos canales, ustedes imagínense todas las bajadas que hay a las playas de Lima, que son unas quebradas. Esas quebradas no las ha hecho el hombre, esas quebradas las han hecho los ríos, estos canales. El más famoso podría ser el río Huatica, que sigue operando, que sigue estando ahí, que riega todos los jardines y parques de lo que es Santa Anita, Camacho, Surco, San Borja, Miraflores, y va a desembocar en Chorrillos, por donde queda la Chira, pasando el Morro Solar. Pero también está el río Maranga, y está el río de la Legua, varios ríos que cruzan toda la ciudad. Yo les voy a contar una anécdota. Mi padre, cuando yo era muy chico, nosotros vivíamos en Surquillo, es un distrito de operarios, de obreros. Los días domingos nos decían para ir al campo, y mi padre tenía coche, y nos íbamos al campo a hacer picnic. ¿Y el campo dónde quedaba? Donde queda Higuereta, Vista Alegre, ahí toda la chacra, pasaba apenas una avenida que era la que iba a la Panamericana Sur, que salía por esa que es hoy día más Manzano, y ahí había unos pequeños, ¿cómo le digo? La hacienda, estaban las haciendas, pero junto a las haciendas había una suerte de ranchos, donde estaban los campesinos y donde estaban los que trabajaban en la hacienda, los obreros de él. Y junto a esas casas había el río, la sequía. Y entonces, ¿qué se comía? Se pescaba lisas, se pescaba camarones, y bueno, y había uvas, piscos, vinos, y era pues como si uno se hubiera ido, pues no sé, lejos de la ciudad. No, estaba acá adentro. Y yo he conocido todavía en los años 50 la Lima con las chacras y con las haciendas y con vacas. En la avenida La Marina había un establo en Maranga donde había vacas. Entonces yo iba a comprar leche ahí, a Maranga, leche directamente de la teta de la vaca. Esta ciudad ha ido variando, pero con una violencia impresionante. O sea, esta era una ciudad bucólica, pasible, sin vida nocturna, sin muchas estridencias, con canales a mitad de calle, donde pasaba el desagüe, así, el atajo abierto, olía a perro muerto. Ahí vivíamos, y pues había poca luz eléctrica, entonces la gente vivía en una suerte de conventos. No había vida nocturna, no había restaurantes como hay ahora. Ahora en cada cuadra hay 200 restaurantes. Y se crean otros, y se crean otros más. Lima era, yo conozco el cuadrante de Lima, que es que forma, este bar que está al frente, pues este restaurante que está al frente, que se llama El Cordano, que es de 1905. El Queirolo, que es otro bar que está en Camaná con Quinca, que es de 1912. El Carbone, que es un bar que está, restaurante bar que está en la esquina de Huancavelica con Cayoma, que es de 1922. Y Huérfanos, que también es de esa, los Huérfanos es una pastelería
cafetería, restaurante que queda en Azángaro con Puno. Curiosamente, estos 4 restaurantes son de italianos, fundados por italianos, pero que conforme pasó el tiempo, su oferta culinaria pues, se fue modificando para ofrecer luego comida criolla. Todavía se preparan algunas cosas de la cocina italiana, pero en realidad no había acá mucha apetencia por las comidas internacionales, más sí por la comida criolla. Y es por eso que estos todavía, hoy día, siguen vendiendo patitas, escabeches, fideos con salsa roja, empanadas, sándwiches de patita de chancho, sándwiches de cabeza de chancho, de orejas. En realidad, si uno entra a estos restaurantes, en realidad está regresando a esa Lima de los años 20, cuando recién comienza la modernidad, aparecen los vehículos, y comienza el trazado de las grandes calles, que antes, por supuesto, le digo, no existían, porque todos eran chacas. Y la gente vivía de los productos de pan y bar, eran campesinos. Aquí en Lima, uno cuando se iba a Chosica era todo un viaje, como irse a Huancayo, porque había que tomar el tren. La carretera era apenas una vía de un solo canal, la carretera central. Igual para el norte pues, había un tren hasta Ancón. Tren Ancón, sí, y a Lurín y a Tocongo también había otro tren. O sea, Lima estaba cruzada por trenes, por tranvías. El viejo tranvía que iba al Callao a la punta se convirtió en el tren, se convirtió en el tranvía. Y ahí están las fotos de los años 1920 donde la gente tenía la cultura de viajar en tranvías. A las playas se iba en tranvías. Muy pocos tenían vehículos en Lima. Prácticamente los vehículos no eran de la casa, no eran de las personas de aquí, eran de instituciones. Y entonces tener un carro era pues, un lujo, que hoy día pues, ya no lo es tanto, porque antes había un carro en una casa, hoy hay 5 carros, por eso para venir aquí uno se demora 2 horas. No porque sean las calles mal hechas o no, sino porque la cantidad de unidades que hay, particulares, privadas, qué sé yo, y públicos, han hecho que esta Lima, a partir de los años 50, se convierte en la otra. Les estaba hablando de las fundaciones de Lima, y quiero terminar con esto. En el año 1935, los españoles llegan a Lima y encuentran este vergel, esta suerte de jardín en medio del desierto, y estaba totalmente habitado, cultivado. Por eso dijeron, pues, hombre, ¿qué hacemos en Jauja? Vámonos a Lima. Y Pizarro mismo fue el que diseñó esta ciudad, con cuadrantes, por eso se llama el tablero de Pizarro. Entonces, y se lo repartió, cada manzana se repartió a sus socios, a sus amigos, a sus compañeros de travesía, diseñando la plaza de armas y todo lo que era eso, que posteriormente la ciudad fue amurallada por una serie de razones. Esa fue la tercera fundación de Lima con los españoles, la tercera fundación de Lima. Y creo yo que la cuarta fundación de Lima se produce en los años 50, al inicio de los años 50, que es la fundación de la Lima de los Cholos. O sea, mi papá, yo, que invadimos Lima. Bueno, yo nací acá, pero en realidad mi padre es de Arequipa, mi madre también. Y ellos han venido en barco, ni siquiera han venido en carretera, porque no había carretera en esa época, de Lima a Arequipa. Mi padre traía ganado, o sea, bueyes, o sea, para llevarlos había en San Bartolo un lugar donde se beneficiaban a las reses. Yo recuerdo haber ido ahí y haberlo visto a Mauro Mina, este boxeador peruano, llegar a este lugar donde estaban matando a un toro que se estaba desangrando y fue con un vaso y recibió la sangre del toro y se lo tomó. Bueno, había ido con unos periodistas que tomaron fotos y todo eso, fue una locura. Entonces, un poco que decían, oye, que Mauro Mina pues tiene tanta fuerza porque toma la sangre del toro directo, a la vena. Entonces, esa Lima de los años 50 tiene en esta novela que le digo de esta persona, se llama Serafín del Mar, autor de la novela La Tierra es el Hombre, que es de 1942, donde ya la invasión de los cholos comienza. Ya mi papá comenzó a llegar, mi papá llegó en el 42. ¿Ven? ¿Te acuerdas? Luego lo voy a seguir mencionando. Antonio Avelino Cook presenta Cuentos de mi Perú, también incluye ya este tipo de narrativa para describir los barrios tradicionales limeños, el Rímac, La Victoria, los Barrios Alto, Santa Beatriz, hasta llegar a don José Escanseco y Pereira, que es el narrador por excelencia ya de los años 29, 30, 31,
que es el que crea esta novela innovadora en el plano de la novela moderna que se llama Duque. Es una novela sobre la burguesía, digamos, capitalina, donde hay una descripción además de homosexuales, que eso era casi un delito, escribir una novela de maricas en Lima. La gente creía que los maricones eran los que vivían en Buenos Aires, en Santiago. No, en Lima había un montón de maricones. Incluso Patrick Fierro, que está aquí exponiendo, bueno, las pinturas se están exponiendo en la municipalidad, pues tiene un famoso maricón, era el que vendía un travesti, pero así, totalmente enloquecido, un drag queen de esa época, imagínense. Y que vendía tamales y muchas cosas, vendía su cuerpo. Entonces, estamos frente a una ciudad que sí, fíjense, con la relación que les he leído, sí tiene pues un bagaje y un correlato de escrituras que han retratado a la ciudad. Han retratado a la ciudad, digo bien, no que la ciudad haya participado como actor, como en otros sitios. Por ejemplo, el libro Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante. Es un libro ni siquiera escrito en castellano, está escrito en habanero, o sea, con la jerga de La Habana, en Cuba. Y la ciudad es un actor más de la novela. Si no hubiera esa ciudad, el malecón, el Vedado, donde yo vivo, probablemente esa novela no hubiera tenido el éxito. Él escribe como si él estuviera hablando. A eso, creo que eso le ha faltado a Lima, tener una novela de ese corte. Está presente, como les digo, en los barrios tradicionales, acomodados. Barranco, de Martín Adán, el Miraflores, de Ribeiro y de Vargas Llosa, y el San Isidro, de Bryce. Pero incluso he visto un fragmento de un pedazo de novela de Bryce, donde él va a Lima, pero va en carro, él no viaja en tranvía como nosotros. O sea, va en un carro particular a pasearse por los barrios de los cholos y los negros y los chinos. Y perdone que no digo afrodescendiente porque yo no utilizo esa palabra, porque no hay chino descendiente ni japonés descendiente. A mí yo le dije alguna vez en una entrevista a Victoria Santa Cruz, esta morena, esta negra linda, de la dinastía de los Santa Cruz, le dije, ¿y cómo siente usted, le digo, siendo afrodescendiente escribiendo literatura? ¿Qué? Me dijo, ¿afrodescendiente? Oye, cojudo, yo no soy afrodescendiente, yo soy negra, me dijo. Se acabó la entrevista y me fui por eso. Entonces yo digo negros y digo chinos, y digo cholo por mí. Y los famosos cholos, pues el cholo Vallejo, el cholo Sotil, pues dijo el cholo. Creo que para empezar esta breve charla, pues sí, hay este tipo de escrituras, hay este tipo de escritores, y no sé, podemos seguir. Bien, gracias. Creo que muchos de esos nombres que han mencionado son en verdad revelaciones que habría que revisar, ¿no? Y consultar. Pero yo quería partir de esa última idea que estabas tú retomando sobre Lima, ciudad sin novela, ¿no? Y quería preguntarte ¿cuál sería, tú crees, el por qué Lima no ha producido esa gran novela? Y en segundo lugar, ¿qué novelas se aproximarían un poco hacia ese proyecto? Antes quisiera decir, en la poesía Lima sí está como persona. Lima es una metáfora en poesía. O sea, toda la generación de 40, 50 en Lima, ahí está Washington Delgado, y también le he visto un poema sobre Lima. O sea, Lima y la sorpresa, Lima y el encuentro con varias, con todas las naciones del Perú, con todas las culturas que hay en el Perú. Lima es la ciudad más provinciana de todas, la ciudad más chola de todas. Acá hay más cholo que en cualquier lugar del Perú. Entonces, fíjese, en el año 60 había 300.000 peruanos que vivían en Lima, 300.000. Y hoy día tenemos 11 millones de peruanos que viven en Lima, y donde el 10% solamente es limeño. El resto somos descendientes de los provincianos. Y los provincianos se han ido acomodando en Lima como quien acomoda un tumor. Ni orden, ni concierto, ni proyección, ni urbanización, ni urbanismo. Los que vienen del norte, por la Panamericana del Norte, se asientan en lo que es Lima Norte. Los conos del norte, el cono norte. Aunque ahora tampoco ya no se dice cono norte. Antes se decía cono norte porque
qué? Un poco para despejar el asunto de que no era pues, el pueblo joven del norte de Lima. No, si te pone un aviso ahí en el comercio y dice, vendo terreno en el cono norte, le van a dar 10. Pero si usted dice, vendo terreno en Nor Lima, le van a dar 100. Entonces todo el mundo pasaba a decir que vive en Nor Lima. Y hay que vive en otro que vive en el sur Lima, en el oeste Lima. Entonces la gente cambia. Fíjese, yo creo que la realidad, estas contradicciones que ha tenido nuestra ciudad, ha viajado más violentamente que la propia escritura, que los propios novelistas. Y en ese sentido, si bien es cierto que Vargas Llosa, por ejemplo, desarrolla un catastro de la ciudad, una cartografía, una geografía, incluso hay un tour para visitar todas las calles, por ejemplo, que están en la ciudad de Los Perros, en Conversación en la Catedral. Calles que son referentes de la vida de estos estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado que vivían ahí. Y en el caso de Conversación en la Catedral está la calle Porta, donde él vivía con su esposita y donde su perro lo agarra a la carrera y por eso es que comienza la novela así. Entonces está diseñado en Miraflores. Julio Ramón Ribeiro me contaba, en una de las pocas entrevistas que se le hicieron, que cuando yo le dije, bueno, yo venía de París a una feria de libros aquí a presentar un libro, y estaba firmando autógrafos y mucha gente porque yo era reportero de Panorama y me hizo una entrevista descuidada. Ya cuando se dio cuenta, porque no le gustaba la entrevista, ya cuando se dio cuenta ya tenía el micro y la cámara ahí. Me decía, pues el lobo, no te pasía que y hablamos sobre Lima, y él me decía que extrañaba de Lima que la gente no se salude, porque él cuando se fue, todo el mundo se pasaba la voz. Hola señor Metal, hola señor Pérez, hola Guadalupe, señora Jacinta, todo el mundo se pronuncia, sobre todo en el Miraflores. Y entonces esa manera de ser una ciudad bucólica, casi una campiña con su hacienda, pues ya no lo tenía más. Es verdad que Julio Ramón utiliza la parte pobre de Miraflores, que es los barrios de Santa Cruz, donde hoy día quedan todos los restaurantes de Gastón Acurio, Pescados Capitales y todo eso que eso ahora se ha modernizado. Pero antes ese era un lugar de callejones, de corralones, de rateros, y era un sitio bien mareado, como los barracones del Callao. Bueno, ahí paraba con Ramón Ribeiro, siempre entre los límites de lo seguro y lo no seguro. Y probablemente ese haya sido su viaje al infierno, porque es verdad, ahí se criaban chanchos, en el malecón. Entonces sus queridos acantilados de Lima, pues en realidad eran sitios donde se habían creado barriadas, invadidas por los locos, por los delincuentes que vivían ahí. Digamos que ahí está más o menos un retrato de la Lima, y claro, Julio Ramón es muy especial para escribir. Pero en el caso de Bryce, ya lo dije, su última novela de Bryce es sobre un bar que queda en San Isidro, en el Country Club, y una calle que se llama la calle Marconi. No sale de San Isidro, ese es su mundo, ese es el mundo para Julius. Es probable que hable de sapos y de cholos, pero que llegan a su barrio, que llegan y visitan su casa, que son los que trabajan, los jardineros, la cocinera. Pero no ese descubridor de esta Lima que hoy día uno la puede hallar, ya que los escritores jóvenes que han sido víctimas de este cambio, ¿no? Hay toda una promoción de novelistas noveles o jóvenes que han podido retratar esta Lima de los choques culturales, de los choques sociales. Es el caso de Jerónimo Pimentel, que tiene una novela sobre Lima, la ciudad más triste, es una suerte de metáfora, homenajeando a Herman Melville, el escritor norteamericano, que se caracteriza como escritor también. O es el caso de Gustavo Rodríguez, que también utiliza Lima como escenario, y Jeremías Gamboa también, que está deambulando por la Lima, de los periódicos, de la revista, del diario El Comercio, probablemente de la revista Caretas. Está Leonardo Aguirre, que está por acá, también ha escrito una novela, varios libros sobre Lima. Es decir, yo creo que hoy día se ha tratado ya de tener una visión de Lima con todos sus demonios, ¿no? No solamente el barrio tradicional, chiquito y acomodado, que tienen estos señores, grandes escritores como de Vargas Llosa, Bryce y Julio Ramón, sino más bien ya de una Lima que es pues esto, que ya no tiene esta separación que comienza en ella y termina en Ancón o termina en Huacho. Entonces es otra ciudad, hay otra motivación, es otra manera de vivir.
hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, el tráfico es terrible. Y eso ha creado, creo yo, una gramática para poder un poco salirse de este extremo, porque es una ciudad estresante hasta no más. Es como Sao Paulo, es como México, el tráfico es terrible. Creo que antes esta visión del barrio, la visión de la residencia, fue la que imposibilitó esta visión integral de la ciudad. Pero sin embargo, debo advertir que a partir de los años 60 nace una corriente de nuevos novelistas, empezando con Enrique Congrés. Enrique Congrés, cuando crea, por ahí está el libro Lima Bracero, él describe ya las nuevas organizaciones, las unidades vecinales. Entonces ya la gente también ya no está en el barrio, sino entra a una suerte de urbanización, a un conjunto habitacional moderno. Pero aparece también Luis Felipe Ángel, que es Sofocleto, que también gana un premio de novela, él siendo además periodista, gana un premio de novela, describiendo también estas nuevas zonas de Lima, los cerros, por ejemplo, ¿no? San José, San Pedro, los cerros de la Victoria. Entonces ahí hay otro mundo que no estaba en la literatura. Luego tenemos a Enrique Congrés, a Luis Felipe Ángel, a Mario Castro Arenas. Aquí tengo la lista, pero no un segundito para eso, sin equivocarme, que son escritores que aparecen en los años 60. Acá está. Bueno, Ribeiro ya tiene una novela que se llama Los gallinazos sin plumas y Los genocidios dominicales, donde está, decía, la Lima del Miraflores pobre. Enrique Congrés con la novela Lima Horacero, libro de cuentos de Lima Horacero, y no uno sino muchas muertes, que está ambientado en el río Lima, por la parte de la avenida Argentina, que es también una suerte de descripción de ese mundo de los recicladores. Luis Loaiza, este gran ensayista, también tiene una novela malísima que se llama Una piel de serpiente, y uno se aburre en la tercera página, no la lea. Lean sus ensayos, El Sol de Lima, que es maravilloso, pero esta novela que la tengo ahí en mi cabecera, la leo cuando, no sé, cuando estoy triste, para mentarle la madre, porque Luis Loaiza se quitó del mundo de los amigos y de los públicos, se apartó, ahora vive en París y ya no quiere saber nada, no quiere publicar nada, siendo un gran escritor de la misma joyera de Mario Vargas Llosa y de Abelardo Oquendo. La Tierra Prometida se llama el libro de la novela de Sofocleto, que es de 1962 y que gana un premio, como le digo. Mario Castro Arenas, que también es periodista, en 1960 escribe un libro que se llama El Líder, una novela, donde Mauricio Mendoza es el personaje, es un poblador de una barriada, o sea, ya los personajes ya dejan de ser del centro de Lima, de Miraflores, Barranco y San Isidro, y ya son personas, pueblos jóvenes de barriada. Luego tenemos a Marco Robles Godoy, el cineasta, que tiene también una novela que se llama 20 casas en el cielo, que tiene que ver con estas cosas de la migración. Y hay una novela muy violenta que ya describe lo que iba a venir luego, que se llama Los hijos del orden, que es de Luis Urteaga Cabrera, que es un escritor cajamarquino radicado en Lima, que es la historia de las cárceles para menores, Maranga, por ejemplo. Entonces, fíjese, esta es otra jornada de escritores, diferente a la de Vargas Llosa y compañía, y que son testigos de esta ciudad que ya tiene nuevos sectores, nuevas calles, nuevas urbanizaciones. Y es verdad, o sea, Lima merecía que se novele esto. En esta parte quiero decir que en el caso de la poesía, a nosotros, a los de Horacero, les voy a confesar, siempre nos lo dijéramos que éramos unos chuscos, unos cholos, que no sabíamos escribir, porque habíamos puesto en los poemas el ceviche, el jugo de papaya, decía que eso no es poetizante. Entonces la generación del 60 con Antonio Cisnero y toda su collera, pues se tapaban la nariz cada vez que nos veían. Sin embargo, nosotros insistimos, ya tenemos 50 años y vamos a cumplir 50 años en Horacero, y nuestra poética es la misma, es esta gramática del asfalto, y que ha quedado con grandes poetas como es el caso de Pimentel, Enrique Veraste y Tulio Mora, y donde en verdad pues nosotros, yo tengo un libro de poemas que describo las invasiones en las pampas de San Juan de Miraflores,
que era lo que luego fue San Juan de Miraflores, propiamente dicho, pero que fueron invasiones, Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Mi madre fue dirigente de la asociación de Villa María del Triunfo, porque ahí donde nosotros vivíamos, ahí estaba el paradero que iba hasta allá, de un solo bus, y ahí se reunió todos los que y a mi madre le regalaron una manzana en Villa María del Triunfo. Pero como ya mis hermanas trabajaban en Miraflores y se computaba la última chupada del mambo muy regia ella, dijeron: mamá, ¿cómo vas a ir a ese sitio, Villa María del Triunfo? ¡Ah, qué asco! Y perdimos la manzana esa hora, hubiera puesto ahí un mall, no hubiera hecho un Plaza Vega, un plan. Esa es un poco la historia de esta nueva escritura que pues posteriormente nos ha dejado también otro tipo de novelas mucho más integrales, como le decía. Bien, muchas gracias. Y en esa nueva escritura, en esa nueva Lima, aparecen también nuevos personajes y en muchos casos son jóvenes, ¿no? Porque la relación de la ciudad y los jóvenes es muy cercana en la literatura, ¿no? Porque los jóvenes son quienes viven en las calles, quienes recorren las calles, los viejos están en su casa. Entonces, ¿cómo ve esa relación entre Lima y la juventud? Como le digo, en poesía se nota bastante, ¿no? En poesía es más evidente. Es verdad, uno puede publicar un poema, se le ha ocurrido escribir la noche anterior y punto, pero escribir una novela es un trabajo arduo, que obliga a una serie de obligaciones, de conductas, de disciplina. Y es cierto, cada año se escriben más libros y cada año se publican más novelas, no solamente en Lima, en las urbes, digo yo, del Perú, ¿no? A esa relación, como ya les dije, tengo que mencionar a Renato Cisneros, también, que acaba de publicar una novela sobre su padre, también publicada en Lima, a Jeremías Gamboa, como ya les dije, a Oscar Malta, que escribió una novela que se llamó Ciudad de M, que es una novela que creo la única novela de jóvenes que ha sido llevada al cine. Es una novela, por ejemplo, de muchachos de barrio, en la medida de Osvaldo Reynoso, digamos, ¿no? Ciudad de M, de Oscar Malta, es una película y es una descripción del barrio de Pueblo Libre, Magdalena, de un grupo de muchachos que es una mancha, que chupan y fuman todo lo que hay que para fumar y fornican y hacen todo lo que hacen los muchachos. Y van a la fiesta de rock y poguean, se agarran a patadas, no sé cómo es esa cosa. Incluso a Malca le rompieron la pierna por estar haciendo esas cosas. Y le pusieron el cojo del espanto, ¿no? El manco del espanto. Malca, por ejemplo, desarrolló esta gramática urbana, ¿no? Que es interesante, no lo he visto en otros escritores así tan. Es profesamente escrita en la ciudad como leitmotiv de vida, ¿no? O sea, la esquina, la cuadra, el callejón, el edificio, la azotea, y eso está bien visto pero con mucha violencia además, ¿no? Está bien, o sea, eso se ve en la película, que creo que es de Felipe de Gregorio. Y luego está, como le dije, Rodríguez, Carlos Enrique Freire, que también es un caso sui generis en la literatura. Él es comandante del ejército. Y entonces ha escrito ya como 6 novelas. Y yo digo, ¿qué me quedó bandido? Porque se levanta a las 5 de la mañana para cuadrar la tropa y todo eso. Y ya estaba en el braille. Y ahí ha escrito más todavía. Yo creo que no es militar, no sé. Es mi compadre Carlos Freire. Pero tiene tiene un estilo muy personal, escribe muy bien, describe. No tiene ningún antecedente en su familia de escritores, él ha aprendido, es columnista además de ahora del comercio, no sé, leí una cosa sobre los soldados ahí, y en el último terremoto que ha habido en Arequipa, él ha sido jefe de la tropa que ha ido, que puede ayudar a estos ahí en el callejón del Colca. Bueno, estas voces cada día aparecen más, me parece recontra saludable que así sea. Eso viene además avalado por una serie de publicaciones y una serie de nuevas editoriales, como es el caso de Estruendo Mudo, que por ejemplo publica 6 o 7 novelas al año, y eso habla de la promoción de escritores. Irma del Águila, en un libro que acaba de publicar sobre un personaje de la selva, se quejaba
del centralismo que es la literatura. No estoy de acuerdo con eso, porque también hay centralismo en el Cusco. Hace poco ha sido la feria en el Cusco, y obviamente los únicos que estaban en la feria del Cusco, que eran cusqueños, eran los que viven en el Cusco. Entonces ahí también hay centralismo, porque no estaban los de Quipicachi ni estaban los de otras zonas del Cusco. Y cuando hay un festival, cuando hay una feria del libro en Arequipa, pues están los que escriben solamente en Arequipa ciudad, y no están los de la Arequipa de arriba del monte, que también hay, porque hay provincias donde existe incluso hasta universidad, en el caso de Choquibamba. Igual en Trujillo se puede uno decir que sí, pues solamente publican los de la ciudad de Trujillo y no los de la... Me da la impresión que esta cosa del centralismo es que de repente en Lima existen más posibilidades para publicar, que hay el ambiente, que hay librerías. Y yo he estado en Iquitos, cuando fui a presentar mi libro, y dijeron, oye, ya lo llevaron el libro a la librería. No hay librería, o sea, hay librería, pero venden lápiz y plumón. Y entonces encontré mi libro detrás de un pollo que estaba colgado en una bodega enorme donde venden pollos, aguajinas y venden libros. Y estaba ahí atrás del pollo. Y también se ve. Claro, entonces es muy jodido publicar un libro en Iquitos. ¿Cómo publico un libro en Iquitos? Es difícil. En cambio en Lima, pues sí, en Lima es fácil, acá te dan facilidades. Incluso no pagas nada, ¿no? Si es que la editorial corre con los gastos. Y hay cerca de 10 o 9 editoriales jóvenes, pequeñas, que no son, pues, que te digo, las editoriales grandes y además que tienen lugar en el extranjero. Entonces, esas facilidades que hay, la cantidad de universidades que hay, bueno, la misma vida cultural que hay en Lima, hace que aquí sea probablemente un sitio más beneficioso, o sea, más fácil para publicar. Ahora también publican cada cosa, mejor no sigo. Pero digamos que mi padre fue librero, ya en los años 50, 60. Entonces conoció a todos esos señores que están abajo, Juan Mejía Vaca, a Mariate, de las viejas editoriales que hubo en Lima. Juan Mejía Vaca fue uno de los grandes impulsores, la librería Minerva, la librería Horizonte, que tenían su propia línea editorial y su propio Villabatres, que publicaban los libros de los escritores de esa época. Y obviamente eso a mí me da cierta capacidad para decir cómo es el mundo de la editorial aquí, cómo es que se publica o no se publica. Creo que más bien hay una falta de personajes que no están en la literatura. Se me ocurre, por ejemplo, gente que tiene seguidores así hasta ahora, Chacalón. Chacalón, este cantante de Chicha, pues ya ahora ha comenzado a hacer milagros, está muerto hace como 10 años, pero ahora ya es un santo, como es el caso de Sarita Colonia. Picaflor de los Andes, es otro cantante, fíjese, el entierro de Picaflor de los Andes, este cantante que era de Valle del Mantaro, tuvo tal y más cantidad de gente que el entierro de Velasco, que fue uno de los entierros, o el entierro de Lucha Rey. Asistí yo, ya de periodista, al entierro de Flor Pucarina, que la trajimos cargando desde San Martín de Porres, un sindicato de folcloristas que vive ahí, por todo el centro de Lima, y la enterramos a las 12 de la noche en el cementerio del Ángel, caminando y dándole vueltas en la Plaza de Armas. Miles de personas detrás de Flor Pucarina. Yo digo, estos personajes no están en la literatura. Como no están en la literatura, otros, Lucha Reyes, por ejemplo, no están. Son ídolos populares, o como algún populista, Perico León se me ocurre, o Juanera Villanueva, están sin algunas crónicas, pero no está a ese nivel de ser personajes de novela, personajes de libros, donde pues estén entre la ficción y la realidad y que sus vidas sean, pues, digamos, un retrato también de los personajes de esta época, con el cine, con la televisión, con la radio. Lima ha cambiado. Antes yo recuerdo cuando sintonizaba FM, todo era música clásica o música de orquestas norteamericanas. Ahora sintonicen ustedes FM y de las 40 emisoras que hay en FM, una no pasa música clásica y el resto pasa cumbia, guayno, chicha, salsa y radio programa de Perú. Y entonces ustedes se dan cuenta, pues sí, pues ha cambiado. Esta es otra ciudad, este es otro tipo de limeño. El limeño que come menú viendo amor, amor, amor. Entonces, si no está viendo amor, 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 el menú es feo, ¡qué asco!
Acá, ustedes en el centro de Lima, todos los restaurantes venden menú 10 soles. Y casi venden lo mismo porque creo que es el mismo dueño. Y todos tienen su televisor enorme de 45, pantalla plana. Y si no estás poniendo amor, amor, la gente no entra. Si pones el partido, no quiere ver amor, amor, amor. El chino ahora que ya Jaira, ya ha sacado la vuelta, la boquita para eso, entonces, no sé, a la gente le gusta eso, ¿no? Como le gusta ver el PGR, le gusta ver... Es pues otro tipo de cliente el que tiene Lima, otro tipo de habitante. Es el habitante que se demora 2 horas para ir a trabajar, todos los días, y así es. Eso que no toman el tren eléctrico, bueno, el tren eléctrico de irse de San Juan del Lurigancho a El Salvador dura 58 minutos. Pero digamos que esta ciudad tiene otra música, tiene otra televisión, tiene lo que es la cultura de los Pokémon. Pokémon podría ser un buen pretexto para escribir una novela. Entonces todo el mundo está con su maquinita ahí, por eso ha aumentado el número de cojos, yo veo cada día más enyesados, se van sacando la M. En la universidad yo me di cuenta de ese detalle, cada día venían más enyesados así, la chica y hombre, ¿por qué te cayó? Y me decían, ¿por qué estaba viendo mi...? Entonces, esta ciudad creo que necesita una novela nueva, esta ciudad necesita una escritura diferente, que probablemente la haya, no la conozco todas, ahora sí es difícil conocer todo, porque hay pues, promoción de editoriales. Muy bien. Ahora que hablaba sobre el centralismo de provincia, digamos, cómo la capital de la provincia replica lo bueno y lo malo que ocurre con la capital del país, ¿no? Y cómo algunas ciudades de provincia incluso logran convocar un espacio más amplio de su departamento, como Arequipa, que convoca a todo el sur, o Trujillo quizás al norte, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas o has pensado en algunos ejemplos de retratos de esas ciudades, ¿no? Que también son ciudades, que también son urbanas, que también están expresados en la literatura, quizás. Sí. Hay cantidades de novelas y sobre todo en Arequipa me he dado cuenta que hay mucho. Hay no solamente poetas, narradores, y de cuentos y de novelas. El asunto es que Arequipa tiene una visión hacia Buenos Aires, y no quiere ver a Lima. Entonces, los libros de los arequipeños no vienen a Lima, como les interesa un pepino que vengan a Lima. Ellos quieren irse a Santiago, irse a Argentina. Ahora que están barato viajar. Y entonces un poco que hay una desconexión ahí entre lo que es Arequipa y lo que es Lima. A nosotros sí nos gusta ir a Arequipa, ¿no? Pero a ellos no. Entonces tienen una gran industria editorial, tienen librerías como en el Cusco. Y son ciudades que tienen varias universidades y los jóvenes abrazan las carreras de literatura o las de ciencias sociales, de alguna manera tienen que leer. Ha habido un escándalo con la última feria del Cusco, precisamente por eso, por estos temas de la centralización. Pero igual puede pasar que si yo estoy viajando con mis libros, escrito a partir del año 2000, todas las ferias me invitan, yo digo que no, siempre me voy, y siempre viajaba con más o menos un grupo de escritores que ya somos conocidos, que nos gusta viajar y nos gusta... Hay otros que no van, Alonso Cueto no iría jamás. Dice, no, muchacho, pero nosotros con Reynoso, con Eslava, con todo eso, que bueno, que eran compañeros de la universidad, sí, íbamos, yo recuerdo haber ido a Tacna y a Arica, en una feria que habíamos combinado Tacna con Arica. Y verdad, entonces la feria necesita de público, mayores y jóvenes, y eso sí, sin industria editorial. Tacneña. Hay 2 o 3 editoriales pequeñas, pero nada más para contar. En Arequipa sí, y en Trujillo también. El año pasado estaba en diciembre en Trujillo y en realidad fue todo un movimiento en la ciudad, pero todos los auditorios, había 3 auditorios en la red, los 3 llenos. Trajeron muchos escritores argentinos, chilenos, mexicanos, y en realidad fue una actividad organizada por la municipalidad, porque querían limpiar al alcalde que está acusado de ser que ha construido una banda de, ¿cómo se llama?, paramilitar para eliminar a todos los rateros ahí que estaban asaltando a los industriales de Zapata. Entonces este coronel de la policía, que es alcalde ahora, y entonces quiso un poco desperjudirse de esas acusaciones, que hizo una buena feria, y todo muy bien atendido, porque pues, se gasta un montón de plata trayendo a gente y poniéndole el pasaje, pues.
Pero sigo entendiendo que la tradición que un poco alertó José María Arguedas, con esta visión que tiene Lima, voy a regresar después de en Lima hay tres escritores fundamentales para entender la ciudad, que son Sebastián Salazar Gondi, César Muro, un poco antes, y Raúl Porras Barrenechea. Estos tres han escrito ensayos. Bueno, César Muro tiene un poema que se llama Animal Horrendo, está en Tortuga y Juez, este libro maravilloso de Moro, y tiene una frase que dice Animal Horrendo. Y eso ha sido tomado años luego por Sebastián Salazar Gondi, que hizo este libro de ensayos, que es una maravilla. Yo les recomiendo, si quieren conocer Lima, leer a Sebastián Salazar Gondi en esta cosa de Lima lo horrible, se llama su libro. Y luego viene Raúl Porras con un discurso que se llamó El río, el puente y la alameda, que es la descripción de la Lima, del Rímac y del centro, que luego Chabuca Granda utilizó parte de sus versos o parte de ese rollo para hacer su famosa La flor de la canela de Cervantes. Quiero decir que estos tres escritores, Moro, Salazar Gondi y Porras, tienen un defecto: añoran, aman y desean el pasado, aquella cosa que se llama la nostalgia, que para mí es la prostituta del recuerdo. Todo lo pasado fue mejor, Lima siempre fue bonita, Lima siempre fue mejor. Y entonces esa visión se contradice con una advertencia que hizo José María Arguedas cuando se dio cuenta que ya la cosa venía fuerte con la migración, o el desborde popular de la que habla José Batomar. Ojo, el libro se llama, es un clásico de las ciencias sociales en el Perú, se llama El desborde popular y la crisis del Estado. Es decir, un Estado que estaba aparte, que estaba lejos de lo que estaba ocurriendo en el país. Y entonces el libro se llama así, para describir estos procesos migratorios que originaron esta nueva Lima, esta nueva cultura. Y efectivamente, luego José María Arguedas no hace la novela de Lima, pero se va a Chimbote, donde ocurría casi el mismo fenómeno que en Lima. La migración en Chimbote fue impresionante por la industria de la pesca y por otras industrias que vivían ahí, y que albergaron una cantidad impresionante de nuevos chimbotanos. Y entonces él escribe El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es una novela terrible, donde hay una descripción de esta gente que está metida dentro de una ciudad que no les corresponde, como ocurría en Lima. En Lima, pues la gente se fastidiaba con los cholos, porque dice que ellos ensuciaban la ciudad, porque como no era su ciudad, pues no la cuidaban, no la limpiaban, y botaban la basura para aquí, y botaban la basura para allá. Teófilo Altamirano, este gran estudioso de la Universidad Católica, desarrolló un inmenso estudio sobre las migraciones de Lima, y describe ya en el año 89-90 que en Lima existían 70.000 clubes provinciales, distritales, departamentales, de provincianos en Lima. 70.000. Cada uno, imaginémonos con 200 personas, miren la cantidad de gente organizada. Incluso pensó que estos clubes podían servir como un proyecto político. Craso error, porque cada uno era más distinto que el otro. Pero digo yo, estas organizaciones de provincianos hicieron que Lima se convierta en esta ciudad provinciana, porque no venían solos. Cuando se organizan los provincianos, ¿qué cosa hacen? Traen su cocina, traen su cultura, traen su música, traen su arte. Las tablas de sagua yo las he encontrado en Chorrillos, mates jubilados las he encontrado aquí en Ate. Es decir, vienen con todo su cargamento cultural y está bien. Entonces, crear una identidad de una ciudad tan distinta, porque distinto es el Perú. Por eso yo no creo, por ejemplo, en el fútbol peruano, porque yo fútbol. El que juega en Tumbes, el que juega en Iquitos, el que juega en Puno, el que juega en Lima, como tampoco creo que hay una música peruana. ¿Cuál es la música peruana? El guayno, el vals, la cumbia, la chicha. Si ustedes van al norte, todos los días hay fiestas de cumbia. Y los caribeños, la Armonía 10, y Stanley Mogollón, que es el compositor millonario del Perú, lo único que sabe es componer chicha. Y él cobra $500,000 semestralmente en derechos de autor, fíjense. Entonces, hay otro mundo en esta ciudad. Es otro mundo que hay que desclasificarlo luego, creo, porque el choque ha sido tan brutal que ha creado estas zonas de resistencia
y obviamente de casicazos nuevamente, como ocurre en Lima. O sea, si uno sintoniza Canal 4 a las 5:30 de la mañana, yo he descubierto hoy día 10 bandas nuevas, los malditos de no sé cuánto, y de Carapoco, y los criminales de tal sitio, y los raqueteros de tal lugar. Cada día hay nuevas organizaciones en esta ciudad. Entonces, se abona la televisión, ¿no? Entonces yo digo, ¿y quién organiza todas estas instituciones? Sí, pues, así estamos. Y entonces, en lugar de ser un ciudadano de Lima, pues a uno le da pereza irse a Chorrillos, por ejemplo. Yo no iría a Chorrillos. Como también seguro uno de Chorrillos lo piensa 2 veces para venir al centro. Y para ir de acá, a pesar de que hay autopistas y todo lo demás, pues no. Vivimos en una ciudad donde cada día nos conocemos menos. Aunque la riqueza está ahí, la riqueza cultural, quiero decir. Termino. Creo que nos falta enhebrar. Alguien tiene que hacerlo. Ya yo me cansé de estar escribiendo sobre Lima. Pues a uno les gusta y a otros no. Y trato de, más o menos, en algo que sí estamos de acuerdo, que es en el combo. Creo que en Lima, si todos estamos de acuerdo, que el ceviche, el pollo a la brasa y el chaufa son los platos nacionales. Y ahí sí no hay discusión. Y que Gastón Acurio ha podido ser mejor presidente que Pepe K. Pero ahí sí, si tú hablas con la comida limeña, te hincha, como le pasó al amigo de Leonardo, ¿cómo se llama? Iván Tais, ¿no? Dijo que la comida peruana era indigesta, llena de grasa, que se comían los choros y los negros. Y se jodió, ahora no parece. Está como Faderón. Entonces, hablar mal es como hablar mal de Dios. No se puede hablar con la comida peruana, porque ayer nomás han sido premiados en los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, de Latinoamérica. Los 2 primeros son peruanos. Ahora, son peruanos, pero ojo, son peruanos de cocinas muy especiales, como es la cocina japonesa, es el maíz, no sé cómo se llama. Y la otra, que es el restaurante central, es de Virgilio Martínez, que también hace estas cosas de cocina nuclear, no sé, que hace con soldaduras y cosas por el estilo. Sí, pues eso es para la pituquería, pero la gente quiere su caldo de gallina, su champañita y, creo yo, su ceviche, aunque sea de tilapia. Muy bien, para ir terminando esta parte y también alcanzar el micro a las preguntas. Tú mencionabas que, digamos, esta es una ciudad fragmentada en la que nos cuesta encontrar, ¿no? Pero yo quería pensar en esos espacios de encuentro. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Y dónde se encuentran los escritores, ¿no? ¿Qué espacios de la ciudad toman para generar esta dinámica literaria, ¿no? Tú como miembro de la CERO lo sabrás. Claro. Bueno, yo he crecido pues, en lo que era la bohemia, ¿no? Mi padre, como le digo, tenía una pequeña librería en el parque universitario frente a la Universidad de San Marcos, en la Casona. Y entonces mi padre se especializó en vender literatura nada más, porque pues, ha podido vender cualquier tipo de libro. No, solamente vendía literatura peruana internacional. Y básicamente vendía poesía. Y obviamente era amigo de todos los poetas. Entonces los almuerzos que hacían en mi casa, ya cuando yo era muy mayor, tenía 10 años, digamos, pues ahí mi padre venía pues, con Washington, con Alejandro Romualdo, con todos los poetas de esa época, que eran profesores además en San Marcos. Y que lo picaban a mi papá, ¿no? Siempre los profesores, siempre, no es igual que un gerente. Entonces, efectivamente, yo veía que en el centro de Lima estaban estos restaurantes equidistantes entre las 3 universidades. Estaba la Universidad de San Marcos aquí, al frente tenía el Palermo, que era un bar enorme, había como 40 mesas, donde a veces llegaba Martín Adán y nadie se metía a comer. La otra universidad era la Villarreal, que era de la Colmena, donde también había un grupo de bares que estaban ahí al frente, porque los estudiantes, cuando te estudian, pues, a mí me ocurrió, me da sed. El aprendizaje da sed. Y luego estaba la Católica, en la Plaza Francia, donde ahí también en esa calle, en Camaná, había 50.000 restaurantes y cantinas. Había todo un movimiento en la ciudad de Lima alrededor de sus bares. Yo he escrito sobre varios bares, como ya les he dicho, el Cogán, el Capone, el Queirolo y los Huérfanos, pero había otros que eran mucho más apitucados. Hace poco le he hecho un homenaje a mi gran amigo que falleció, un novelista también, que no lo he mencionado, José Antonio Bravo, que también tiene una novela muy especial que se llama Barrio de Broncas, pero este es un chorrillo, no sale a Lima. Eso es lo que decía, no hay Lima como ciudad, engranaje de todo esto. Están los sitios, las aldeas, los barrios, las esquinas. Barrio de Broncas es una novela sobre chorrillos, Y entonces, él, por ejemplo, tenía un circuito
porque él era actor y era pintor también. Su circuito de escritor le quedaba chico, entonces él iba a otro sitio como el Versalles, que era un bar, café, que quedaba en la Plaza de Armas, en la Plaza de San Martín. Y en el Quilombo Coña, donde estaban los cambistas, quedaba el Café Viena, que también era un café para pintores y actores. Y luego La Colmena estaba en Tivoli, que también era un café solamente para algunos artistas que tenían cierta talla. El resto parábamos chupando, disculpen la grosería, en el Palermo, en el Quirolo, en el Boni. Y entonces ahí la vida no solamente te exigía ser culto, si tú no te podías sentar en una mesa, eso sí, pues a estar con la boca abierta. No, tenías que decir algo, qué cosas has leído, qué cosas habías escrito, y tenías que mostrarlo. Entonces, para mí eso ha sido una suerte de universidad alternativa, mi educación sentimental. Ahí yo creo que he aprendido más, porque de lo que he estudiado en San Marcos casi no me acuerdo nada. Yo soy lingüista, y si tú me preguntas ahora, soy cronista, ¿no? Entonces yo recuerdo que venía en el micro que venía de San Marcos, de la ciudad universitaria, al centro de Lima, que entraba por Quilca, y ahí era su último paradero, justo en la puerta del costado del Quirolo. Yo cuando pagaba decía, baja, mesa 18, y efectivamente bajaba del micro, y ahí estaba la puerta y ya estaba la mesa 18. Ese era mi referente, porque se baja poste, no dicen así en el micro, bueno, baja teléfono. Entonces, yo decía baja mesa 18 y ahí estaba. Y ahí nos encontraba todos, viejos, grandes, todos. Claro, y nosotros no teníamos plata y teníamos siempre que estar escuchando y casi no lo opinaba, pero todos éramos oreja y oreja y todo el mundo tenía su mundo y todos hablaban de su sabiduría y todos sabían contar cosas. Y luego, lógicamente, pues nos invitaban y tomábamos pues ron, qué asco. Y entonces media res, media botella. Y pero eso sí, no nos invitaban a comer, pues a comer a tu casa, a chupar en el bar. Esa era la máxima. Y entonces teníamos que estar ahí hasta la tarde, hasta la noche. Pero cuántas cosas uno aprendió. Yo cuando asistí al Palermo, yo tenía que llevar un poema, tenía que llevar una reseña de un libro, tenía que tener una teoría, tenía que explicar algo para que me dejen sentar. Porque era así la experiencia, cualquiera no se sentaba ahí. Y entonces lo digo, a todos nos ha pasado eso. Y había pues grandes escritores que uno ya, muchos se han muerto. Que pues para que se sienten en su mesa pues había que pasar una suerte de examen, tener una suerte de brillo, una suerte de conocimiento especial. Eso creo que nos marcó a nuestra generación y llegó hasta el 80, ¿no? Porque ya luego, ya se perdieron estas capillas, ya se perdieron estos lugares donde uno se reunía. Ahora yo veo que la gente opta por comprarse su trago en Plaza Vea o en Vivanda o en Metro y se va a su casa. Y ahí se reúne con sus amigos, y ahí con sus amigos que quieren, pues ahí toman y ahí conversan. La vida, digamos, y van a las cantinas pero hablar de fútbol. La vida intelectual creo que más se realiza con ya los amigos que tú escoges, a quienes tú invitan o te invitan a ti. Ya no es que tú vas al Juanito, por ejemplo, y el Juanito no se entiende nada porque es una bulla maldita, o a algún sitio donde sí pues están todos. En mi época no, en mi época tú sabías que Toño Cisneros y Rodolfo Nostroza estaban en el Quirolo, que Washington Delgado estaba en el Palermo, que Martín Adán estaba en el Cordano. Todos tenían su corner, entonces tú ibas a ese sitio porque sabías que ahí paraba fulano, fulano, mexicano. Ahora no. Ahora tú vas a la Quito, ahí te encuentras con banqueros, te encuentras con bancarios, abogados, narcotraficantes, proxenetas. Ya no es igual. La gente cae, y la joda y cargarse la cerveza. Entonces no, pues ya no es igual. En cambio nosotros éramos intelectuales puros. Además, cada uno tenía un rollo político. ¿Qué ibas a hacer? No, yo soy político. No, ¿qué ibas a hacer de derecha? Te mataban ahí. Te quemaban vivo. Todos teníamos que ser de izquierda. Pero había unas variantes, había izquierda chino, izquierda coreanos, había izquierdistas. Ya había muy locos, albaneses. Había un partido comunista albanés. Y había los ortodoxos, que eran pues, los del Partido Comunista Peruano, que era de la línea soviética. Bueno, al menos había ese tipo de variedad. Hoy día ya no, pues ya no existe nada de eso, de repente las ideologías y los han muerto, como diría. En fin, y creo que el centro de la conversación ya no es en la cantina. A pesar de que yo tengo mucha nostalgia, porque creo que una buena cantina es un lugar donde uno encuentra lo mismo que encuentra donde uno se confiesa, en la iglesia.
tú le hablas al cura y dices, padre, pecado, así, me metí con mi prima, trajimos, y que fuma marihuana, y que soy como PPK, y entonces, y el padre te manda y te perdona. Igual tú vas a la barra ahí del tirón y tú empiezas a ir al barman y le cuentas casi lo mismo. O si no, cuando estás con problemas mentales, pues vas al psiquiatra o al psicólogo y también le cuentas. Igual el pata también hace la función de cura y de psicólogo y de psiquiatra. Entonces, además tiene 6 condiciones. 1, el dueño sabe fiar. 2, el barman sabe hacer tragos y sabe tener silencio y te deja conversar. Si tú eres de la alianza, también eres de la alianza. Si tú eres de la U, también eres de la U. Nunca te lleva a la contra. Luego, te da consejos. Luego, pues tiene la barra y tiene un estribo acá para poner el pie. Y entonces hay una cultura del codo. Entonces, primero te acomodas para acá cuando estás triste, ya se da cuenta que lo vamos a hacer todo. Tú estás triste. Pero si pones la mano izquierda, está contento. ¿No? Entonces, hay todo un lenguaje. Hoy día ya no existe más ese tipo de prolegómenos ¿qué te digo? Formas de ser bohemio. Y entonces, antes todo el mundo fumaba. Todos parecían chinos siquiera. Hoy día ya nadie fuma. Es distinto, es diferente, todo se ha vuelto online. Y obviamente los tragos valen más caros, los tragos valen más caros. Definitivamente esta es otra ciudad. Sí, pues es otra ciudad. No sé si alguien de los asistentes quisiera comentar o hacer alguna pregunta. Una preguntita. Yo soy de los barrios altos y, bueno, desde muchacho, ya tengo 52, ¿no? Siempre he visto chinos, ¿no? Chinos en la esquina. Pero los chinos tenían bodega. Claro. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Que los chinos solamente podían vender cosas, no hacían otra cosa. Bueno, sí, se hicieron populares por ser bodegueros. Pero antes no existía ni siquiera la bodega, ¿no? Antes existía la pulpería y unas tiendas que eran de todo. El Cordano del frente originalmente ha sido una tienda donde vendían café, pero café puro, de unos italianos que eran comerciantes. Entonces era una suerte de almacén. Y con el tiempo, esta era la estación del tren, esta era la estación de Desamparados. Aquí uno bajaba, y ahí tomaba el tren para irse hasta, llegabas hasta Guacabella. Y obviamente la ciudad hizo que girara el restaurante, que girara el depósito o el almacén a hacer un restaurante. Los chinos llegaron con la misma cosa, o sea, los chinos han llegado al campo a trabajar al campo, pero cuando ya la ciudad, a partir de 1900, se comienza a extender, se comienza a agrandar y aparece sobre todo la zona de los barrios tradicionales y comienzan a consolidar no solamente el estilo de vida, sino también la cultura popular que es la música. Yo le digo, por ejemplo, el rock puede ser universal, pero el vals en Lima tiene su bar. Hay un vals diferente en Barrios Altos, diferente al de Lima, diferente al de La Victoria, diferente al de Barranco y de Surquillo. Y cada uno tiene del Callao, y cada uno tiene sus cantantes y sus compositores de una manera de cantar diferente. Los chinos se ubicaron alrededor de los mercados, y en el caso del mercado central. Y por eso es que ahí, antes de que se pusieran los chifas en la calle Capón, eso era una suerte de matadero de animales, en este costado, donde está la calle Capón, donde está el arco ese. Y entonces se dice Capón porque viene de la palabra de capar, o sea, se capaban los animales de ahí. Y luego los chinos comenzaron a ponerse ya familiarizados e instalaron en principio sus restaurantes. Hasta ahora hay restaurantes que no son chifas, que preparan una sopa que se llama sopa racha. Es una sopa blanca con arroz. Frente al mercado central todavía hay ese tipo de restaurante con yuca. Y luego toman prestado de los italianos, incluso de algunos árabes que fundan estas suerte de bazares y tiendas, porque no, o sea, no había las tiendas famosas que hay ahora. Fíjense, el primer restaurante, como se conoce ahora, se llamó el Salón de Estrasburgo y queda en la Plaza de Armas, pero es así desde 1900. Recién en 1900 hay un restaurante con propaganda, con platos. Antes no existía, la gente comía en su casa. El hecho era que había que comer en la casa. Y luego los chinos comenzaron a vender camisas y se especializaron en la camisería. Los chinos han empezado vendiendo camisas y luego había pantalones y cosas por el estilo.
y luego ampliaron y las tiendas se convirtieron en bodegas. O sea, no ha sido que siempre hayan sido bodegueros. Wow, ese es el ejemplo más claro. Era un chino que tenía su bodega en San Isidro, en la calle 2 de Mayo, que la fue creciendo, fue agrandando hasta convertirse en un imperio, ¿no? Ya nos ha vendido todo a los chilenos, porque también dice los chilenos que Go es chileno, no chino. Los chilenos dicen que todo es chileno de ellos, pues ya sabes. La chirimoya, ya no es chirimoya, sino chirimoya. Y el suspiro de la limeña dice que es chileno. ¿Cómo es el suspiro de la limeña si nació de Lima? Entonces, digamos que, igual que pasó con los chinos, pasó con los japoneses. Los japoneses también vivían cerca de los mercados. En el Callao, a los japoneses, por ejemplo, que tenían sus tiendas y bazares alrededor del mercado, en la época de la Guerra Mundial, la Segunda, les quemaron sus tiendas y se los llevaron presos a Estados Unidos a un campo de concentración que había ahí, a todos los japoneses, sin excepción. Entonces yo conozco casos de mujeres que han sido esposas o hijas de estos patrimonios de japoneses, pero que habían nacido en el Perú y su otra hermana había nacido en Estados Unidos en el campo de concentración y que regresaron al Perú y tenían 5 nacionalidades. Entonces uno se da cuenta, sí, pues que en Lima han pasado cosas. Es verdad, en los barrios altos, que es la zona más, digamos, acomodada de las zonas populares de Lima, incluso tenía su abolengo mucho más que el Lima, que era una zona de obreros. Más bien, en los barrios altos era una zona de técnicos. Ahí es donde aparece Felipe Pingo Álvaro, que no es solamente el gran compositor de esa época, sino hasta ahora es aquel que retrata cómo era la vida de esa Lima preindustrial ingresando a la completa modernidad. Entonces, los personajes que aparecen que están retratados en la firma, en la vena creativa de Felipe Pingo Álvaro, está la obrerita, está el canillita, está el enamorado, está el tísico, está los enfermos y en fin. Además, creo que el prostíbulo es una de las organizaciones de esta Lima que mete el erotismo a los barrios. Aquí en el frente estaba el primer burdel que hubo en Lima, en el Trimba, y el otro fue el de Huatica, que quedaba ahí colindando con los barrios altos de la Victoria, la calle Huatica, que luego se llama Renovación, en la avenida Grau. Eso fue un centro cultural, social y deportivo, el burdel Huatica. Había en la primera cuadra habían francesas, en la segunda habían italianas, en la tercera habían alemanas, en la cuarta comenzaban las zambas y en la quinta ya se mareaban porque entraban mis primas y todas las cholas que venían. Entonces, pero ahí había un congreso internacional. La vida del prostíbulo ha significado mucho en lo que es el imaginario del limeño, porque pues, era una cosa tan expuesta, no tanto como ahora el comercio. Usted compra el comercio todos los días y sale ahí, relax, un avecito chiquito, te llaman porque te viene. Ahora, no, antes era la geografía, el erotismo lo que crea esta suerte de nuevos contenidos subliminales de la sexualidad de Lima. Y existían también los grandes cines. Hoy día ya no existen los cines. Esos cines eran pues cines teatros, además, no solamente pasaban películas, también se convertían en teatro. Entonces, habían las caratistas, entonces las pimpamum. Entonces, había toda una cultura del erotismo femenino, que había mucho marica. Entonces, también había una cultura de que los mejores también pertenecían a esta suerte de regalo de Dios para los ciudadanos. Entonces, la ciudad sí había adquirido cierta alegría, pero siempre Lima tuvo esa cosa que era la palabra sotoboche, la palabra del murmullo, de la cual siempre nos hemos quejado, ¿no? De la maledicencia, de hablar por la espalda, del raje. Probablemente en otras sociedades también ocurre eso, yo me he dado cuenta mucho de eso en Cuba, el raje, la gente hablando por detrás tuyo. Pero en Lima se hizo una cultura nacional, esto del raje, un deporte. Y entonces aparecen los periódicos populares en los años 50 como es Última Hora, y no solamente era el raje y el chisme, sino que también era la jeringa, la jerga. Última Hora es el primer periódico que incluye lo que es el amor popular, la jerga. Y entonces eso crea una cultura donde involucra a dos personajes de la sociedad limeña: el futbolista y la stripteasera o la bailarina. Esa es la primera unión que hay entre los futbolistas que dura hasta ahora. Pero y los dos vienen de abajo, vienen de los sectores más populares, pero los dos se encuentran en los kioscos.
¿Dónde? Cuando la gente va a mirar el periódico, ve ahí, oye, ¿pusiste una versión sí, oh, mira. Y el otro pelotero, que también se ha leído. Esta hermandad que funda los medios de comunicación modernos, también es interesante que lo veamos y lo estudiemos cómo es que se ha construido la identidad de los primeros. Muy bien, gracias. ¿Alguna última? Buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe, quería hacerle una consulta sobre la tesis que se está preparando sobre las fundaciones de Lima. En realidad me parece muy interesante porque definitivamente rompe marcos y autoriza una nueva visión que es necesaria para esta ciudad y por ende para el país. Pero me deja una duda entre su tercer intervalo y el cuarto. Es decir, ¿no le parece que hay mucha distancia entre la fundación española y la fundación chola que usted dice, que alude a la 1950, que es prácticamente su Lima? ¿No cree usted que entre la fundación española y la fundación chola hay mucha trama por aún? Inclusive, o sea, la República es un punto muy importante porque modifica la ciudad tremendamente y por ende su cultura y su idiosincrasia. Recuerda usted que los tranvías desaparecen, recuerda usted que la Plaza San Martín desaparece, o mejor dicho, se crea la Plaza San Martín a raíz del primer centenario. Y aparte también entre la Lima chola y la Lima del 2000. Quisiera su comentario, por favor. ¿Cómo no? Es verdad cuando yo digo que hay 4 fundaciones, tampoco no hay que tomarla así a rajatabla. Claro, entre la fundación de los españoles y esta República de los Cholos ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, no solamente la República. Ahora, ¿qué le quiero contar algo? El día que San Martín proclama la independencia del Perú, pues la gente seguía lavando su ropa, seguía planchando, como si nada. No era que era un movimiento nacionalista que había tomado el poder por las armas, como una revolución como se conoce ahora, no. Una cosa que se decidieron entre los grandes y punto. El pueblo prácticamente, la gente que asistió a las 3 manifestaciones que hubieron ese día, eran muy pocos. En realidad, los españoles se van porque tenían que irse. Pero es cierto lo que usted dice, Lima cambia con la independencia, Lima cambia con la república, ¿por qué no lo voy a negar? Pero no se produce ese cambio drástico ni radical. Y hay otro factor que tampoco yo no lo he incluido, que es la guerra con Chile. La guerra con Chile sí es una excepción terrible, ¿no? Lima es devastada, nadie habla de eso. Ricardo Palma se metió a su casa y desde ahí escribió algunas cosas. Ricardo Palma, por ejemplo, es el gran deudor de la literatura. Gran escritor, un tipo que conocía de todo, pero no escribió la novela que estábamos pidiéndole. Porque además tuvo la mala suerte de ponerle a su escritura un término anodino, tradiciones. La tradición siempre habla de lo viejo. Entonces cuando uno quiere enseñarle a un joven ahora que lea las tradiciones, dice, otra vez con esa. Es verdad, creo que la guerra con Chile sí cambió el Lima. Y para malo. Acá estuvieron los chilenos metidos. Y acá devastaron la ciudad, quemaron la ciudad, Chorrillos lo dejaron peor que con el terremoto. Y acá hubo guerras en Miraflores, ahí están los parques reductos donde se defendió Lima y todos participaron en la guerra. Este país estuvo en guerra y todos nosotros estábamos en guerra, peor que la guerra con Chile. Entonces, creo que en ese momento Lima, el Perú y Lima, tienen un cambio drástico en sus políticas y en la falta de identidad. La gente se desmoraliza, llega a un estado de postración y Lima siente eso, ¿no es cierto? La modernidad que venía de antes, con todo lo que tenía el Guam, con todo lo que tuvo el Salitre, se suspendió. No pasó más. Entonces, esos años posguerra con Chile, que son 20 años del inicio de la República Aristocrática, es lo que yo digo, ese vacío nacional que existió, donde sí sirvió para replantearnos, precisamente después de la guerra con Chile. En el Perú aparece la mejor generación de escritores y ensayistas, que es la generación del centenario, que es esta generación de Mariátegui, de Víctor Raúl de la Torre, de Ribagüero, de Basadre posteriormente, y antes venía con González Prada y con Ricardo Palma, por nombrar a algunos de los escritores.
que ellos rompen con lo que se llamó el costumbrismo, que es de antes de la guerra con Chile, e inauguran un nuevo tipo de escritura ya cuestionadora, una escritura que es diferente, que tiene otros visos, que quiere la democracia, que quiere terminar con los caudillos, pero el problema venía por dentro, era un problema de institucionalidad que hay en el Perú. Y obviamente, a falta, fíjense, no existía ningún partido político con ideología, no había partido político. Los partidos políticos de ese entonces eran grupos de amigos, grupos de empresarios, grupos de socios. Cuando recién se imponen las ideologías, es a partir de 1900, y entonces vienen ideologías extranjerizantes, vienen ideologías de afuera, por ahí, pero la gente se comienza a conformar, o a conformar ejércitos de trabajadores intelectuales y manuales, como es el caso de Lapra, que ya tiene una ideología, un pensamiento, tiene un ideario. Eso también ha posibilitado que Lima sea diferente. ¿Por qué? Porque ya nuestra endeble burguesía pues, crea lo que se llama las clases sociales. Antes no existían clases sociales. Cuando se crea ya, cuando ingresamos a la modernidad, llega el fútbol, por ejemplo. Cuando se forma Alianza Universitaria de Deporte, por decirle una de las cosas que nosotros más recurrimos, no es que era el partido entre los blancos contra los negros, como siempre se ha querido decir. No, era el partido de los trabajadores, que era Alianza Lima, con el partido de los universitarios, o sea, de la gente que estaba más o menos en la clase media y alta, que podían estudiar en la universidad. Era ya un partido de lucha de clases. Y eso también varió las relaciones sociales en Lima. En la Victoria estaban llenos de fábricas textiles, donde había muchos obreros. Y en el lado de Vitarte igual. Todas estas formas de correspondencia social crean también una nueva escritura, que es precisamente esa donde ya Mariátegui y el aporte de los indigenistas hacen ver al Perú de manera integral. El Perú era una idea vaga para los pensadores del siglo antepasado, del siglo XIX. No se olvide que recién aparece el indigenismo con Balcarce y cosas por el estilo, recién a inicios del siglo XX. Entonces, antes el pensamiento peruano o era aristocrático o era criollo. No había un pensamiento de los pobres. No había nadie que defendiera a la clase obrera, a los trabajadores. Eso es un invento del siglo XX. A eso también le podemos decir, las contradicciones sociales crean una nueva ciudad. Es cierto, la ciudad como tal crea una escritura. La ciudad como tal crea un sentimiento de identidad. La ciudad como tal crea estas formas de modernidad y acomodo que la gente quiere. Hoy día, para venirnos a este momento, se ha creado una nueva clase media, pero de clase no tiene nada. Son una franja social que existe en el Perú. Porque cuando uno dice clase social, está hablando de los mismos sueños, los mismos intereses, el mismo ideario, la misma familia. No, esta no es una clase social. Esta es una franja social donde se han acomodado todos aquellos, de lo cual Rolando Arellano dice, en el medio hay sitio. Es decir, esa gente que ha tenido poder adquisitivo, se ha podido comprar su casa, ha podido terminar el cuarto, quinto piso. Usted sabe que el primer piso vive el papá y la mamá, en San Juan de Lurigancho, en el segundo vive el hijo mayor, en el tercero vive el otro sigue, y más arriba igual. Entonces todas las casas son así, todas las familias son así. Este sector, que ya tiene su camioneta 4x4, es un nuevo personaje en la ciudad. Antes ustedes decían, no, los que tienen carro solamente son las pituquerías, ¿no? Yo conozco Gamarra, los sótanos de Gamarra, hay edificios de que tienen 5 sótanos, llenas de 4x4. ¿Quiénes son los dueños de esas 4x4? Esta franja social nueva, que se crea a partir, creo yo, de esta liberación que hay con Fujimori. Con Fujimori se crea esta nueva clientelaje político y social que hace que hoy día la gente tenga propiedades, que la educación sea tan basura que uno cree que poner una universidad es poner un chifa porque tiene las mismas condiciones, no hay más requisitos, se puede hacer una universidad como tiene que hacer una clínica de aborto. Entonces, esta ciudad de Lima es lo más complejo que puede existir ahora por la falta de institucionalidad, por la anomia en la que vivimos, la anomia y la anemia. Todavía en el Perú hay 100 millones de muertos de hambre, de pobres. ¿Cómo es posible en el siglo XXI que todavía haya gente que no coma todos los días? Pues sí, en el Perú existe eso. Hay otros que comen muy bien, pero hay otros que comen muy mal. Cuando uno tiene miedo de que va a regresar sendero, pues cuidado, eso está latente ahí. ¿Ah?
y en Lima están diciendo, ustedes han visto lo que ha pasado en el cementerio de Coma. Entonces, esta suerte de nosotros, de no haber encontrado un país que calme las iras, ha hecho también que sea un país de enconos, de miradas rabiosas y de frases altisonantes. La clase política en el Perú no es clase política, porque eso que está en el Congreso, eso es una vergüenza. Y entonces todos los canales de televisión han descubierto que lo mejor es mandar a reporteros con un micro y una grabadora. Y lo único que saben hacer es poner eso para que hablen ahí esa sarta de sinvergüenza. Y entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué educación política podemos tener en este país? Ninguna. Y cuando uno habla de literatura, cuando uno habla de poesía, cuando uno habla de arte, pues los ejemplos son escasos en comparación con otras cosas. Yo prefiero hablar de narcotráfico porque tengo millones de ejemplos. Y prefiero hablar de los marcas porque tengo millones de ejemplos. Y prefiero hablar de las chicas que están en los reality porque tengo millones de ejemplos. Pero hablar de poetas y hablar de escritores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi compadre Leonardo Díaz, pero ya se acabó. Muchas gracias.